Antes que nada, gracias Eva por esta entrevista. Mi primera pregunta es, ¿con qué seudónimo firmarías si fueses una ilustradora como Annabel Lee? Con Annabel Lee es muy buen seudónimo, muy buena frase. Yo creo que remite a Edgar Allan Poe, al poema, y también remite a los 90 con Radio Futura y a toda una época, ¿no? Me parece muy buen nombre para firmar, ¿no? Si el libro fuese una ilustración realizada por Annabel Lee, ¿qué tipo sería o con qué imagen te quedarías tú de todo el libro? Pues con esos perfiles que dibujaba ella en el acantilado, ¿no? Yo a Annabel Lee la veo físicamente como Eva Amaral, o sea, el pelo largo, moreno, un flequillo y demás. Y pues eso, me la imagino dibujando en blanco y negro en tinta china y un perfil y un acantilado como en la playa de Portillo, en la playa de la Arnía, en la Costa Quebrada cántabra. Tal vez no necesite mi voz tanto como creía. Lo dice... Sí. Y a mí es una frase que me ha encantado y me gustaría preguntarte, ¿crees que nosotros, bueno, ahora mismo con los móviles y todo eso, nos parecemos más a Unai, a Kraken que...? Sí, quería hacer ver que lo que le dice el abuelo en cierto momento, ¿no? Que está usando de excusa a las pantallas para no enfrentarse a que él sigue sin poder hablar. Sí. Entonces le dice, la gente no va a estar toda la vida teniendo paciencia contigo, ¿no? O sea, o te pones las pilas y empiezas a hablar, o vas a ser mudo toda la vida cuando tienes la oportunidad de no serlo, ¿no? Entonces es muy buena lección, primero, de pues una manera de escondernos que tenemos ahora todos, ¿no? Que pensamos que tenemos amistades y que somos muy amigos de gente que nos rodea y demás, y luego igual no tienes nadie con quien quedar a tomar un café o lo que sea. Es decir, el uso de los móviles y de las pantallas para vivir una vida que en realidad es virtual y no es real, pues está ahí, es una reflexión en la novela, ¿no? Y también para Unai también el tema de que le sirva como excusa, ¿no? Para no seguir para adelante y para pensar que está curado cuando no lo está, ¿no? ¿Por qué guardamos cosas sin ningún motivo? Pero los recuerdos a veces no. Porque Unai guarda algo que le regaló a Annabel, pero los recuerdos de ese verano no parece como... No, los ha bloqueado. Claro, hay un hecho traumático al final de ese campamento, le dan muy malos recuerdos, y todo el caso nuevo que le trae, lo de los ritos del agua y la muerte de Annabel Lee, hace que tenga que recordar. Pero, por ejemplo, se lo pregunta una 1000 veces Estíbaliz, cuéntame exactamente todo lo que pasó porque va a venir bien a la investigación, y él se niega a contárselo. Dicen, no te lo voy a contar, porque para él es demasiado traumático ese sentimiento que tiene de culpabilidad por no haber podido salvar a alguien, y de ahí nace su vocación de policía realmente, ¿no? Porque él arrastra desde siempre un sentimiento de culpabilidad de no poder salvar. Entonces lo que intenta es compensarlo salvando todas las vidas que puede ahora. ¿Crees que todos tenemos el superpoder de engañarnos? Sí. Como Annabel. Sí. Annabel Lee es un ejemplo muy extremo. El personaje en sí es un personaje muy poco realista. Quería hacer un personaje que fuese muy literario, y a la vez es la muerte y la doncella, es decir, es la sirena que los seduce a todos, pero que trae la muerte de la cuadrilla, luego trae la muerte de ellos, y ella ni siquiera, como dice Unai, nunca la he visto, nunca la imaginé trayendo una vida, porque para mí ella era la muerte, ¿no? Entonces es un personaje que es poco realista dentro de la novela, ¿no? Pero es un personaje también que a todos les aporta algo, ¿no? Le aporta el que vea claramente su vocación, ¿no? Pero tiene esa capacidad también de engañarse y de vivir en su mundo creativo, y si no le interesa la realidad, simplemente no se la cree, la cuenta y piensa que todos, a base de contarlas, le van a creer, ¿no? Y así funciona. Claro, así acaba de mal. ¿Cazas o sueles cazar cocodrilos para tus libros? Sí, soy una cazadora de cocodrilos total. De hecho, mi trabajo cuando me documento es cazar cocodrilos. Es decir, yo empollo pues el equivalente a esa estantería que ves ahí, y después se la devuelvo al lector en paquetitos didácticos, que no le lastren a la trama, que no
que no pese mucho a la novela y al ritmo de la novela, pero me gusta que el lector, y al lector le gusta de mis novelas, aprender. En mi caso, mi punto fuerte o mi punto débil es la historia. A mí me gusta la historia y me gusta que la gente aprenda lo que a mí me emociona de la historia, ¿no? Entonces se lo doy en pequeñas dosis, que no sean muy pesadas, que no sean grandes soliloquios de expertos y demás, ¿no? Sino que sean adecuadas para la trama, pero me gusta llenarlo de cocodrilos y me encanta que mis libros estén llenos de cocodrilos. Todas las buenas preguntas empiezan por un ¿y si? Es que eso lo decía mi abuelo. Es que es fantástica esta frase. Y, sí, bueno, es muy... Y en este libro es muy easy. ¿Y si fuese easy? Claro, es la pregunta aristotélica, ¿no? La pregunta del sentido común de qué pasaría ¿y si no fuese quien pensamos? ¿Y si fuese tal? ¿Y si no estuviese no sé quién muerto? Es decir, plantéatelo todo y puede que llegues a la realidad, porque si no tienes un muro, ¿no? Todas las investigaciones normalmente son un muro de entrada, entonces todo va por el pensamiento lateral. Normalmente se resuelven con unos puntos creativos que aparecen en momentos en los que estás más cansado, te estás duchando, o sea, cuando estás apartado del pensamiento lógico es cuando aparecen esas ideas creativas que te llevan a la resolución, y en la investigación criminal ocurre igual. ¿Has aprendido a apreciar las texturas? Esa es de las últimas frases de la última... Sí, eso es de lo último que escribí, de hecho, de toda la novela, creo que sería la última frase que escribí. Sí, quería transmitir que Unai acaba aceptando que la historia que va a tener con Alba no va a ser una historia común, que lo que él quiere, que es una familia convencional, puede que no la tenga nunca, pero él acaba también amando a ese tipo de historia que tiene con Alba, ¿no? Al final es una historia de paternidad y de aceptación, y quería que el arco de personaje terminase así, aceptando lo que Alba le trae. Todo lo que era mítico la sacaba de su habitual diferencia. ¿A ti qué es lo que te saca de lo habitual? Muy buena pregunta. Yo creo que igual lo mismo que a Annabel Lee. Es decir, a mí todo lo que me llama la atención, todas las curiosidades, suelen estar para mí en los libros de historia o en las series o documentales de historia. Fíjate que yo soy de ciencias, yo estudié óptica y estudié ciencias puras, pero fue después, con 20 y pico, con 30 años, cuando empezó a gustarme la historia y empecé a estudiar como una auténtica friki todo lo que pillase desde prehistoria, neandertales, celtas, vikingos, todo, ¿no? Y si a mí me gusta y si a mí me apasiona como para pasarme hasta las 2, las 3 de la mañana leyendo, sé que lo voy a poder transmitir en las novelas, ¿no? Pero si escribo de un tema que ni fu ni fa ni me apasiona, yo sé que me va a salir un libro tibio. Entonces prefiero, si a mí me apasiona la historia, aunque esté escribiendo novela negra, seguir metiendo historia, porque mi empeño es transmitirlo, ¿no? Transmitir esa fascinación. Quizá por eso, porque estudiaste óptica, te gusta ver la historia desde diferentes puntos, desde diferentes visiones. Sí. Al principio, cuando empezaba a documentarme, siempre cogía los libros que eran vida cotidiana en la prehistoria, en la Edad Media, vida cotidiana de romanos. Es decir, en historia en clase siempre nos enseñaban desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las grandes batallas o de las instituciones, y eso me aburría como a todos, ¿no? Sobremanera, o aprenderte la lista de los reyes godos o las fechas de las batallas, y eran fechas huecas, ¿no? Pero cuando empiezas a estudiar la vida cotidiana, cómo vive la gente, y está lleno de cocodrilos, ¿no? El cómo vivía la gente y de curiosidades, no te las puedes ni imaginar, ¿no? Eso es lo que a mí me hizo que quisiese la historia, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo intento enganchar también al lector. También a mí me enganchó que parece en algunos momentos pues decir, venga, vamos a hacerlo todos juntos, voy a estar con Estíbaliz, que ella me ordene, pero sigue siendo un lobo solitario, le gusta ir a su bola. Va por libre. Kraken es viudo, lleva muchos años viviendo solo, y su estado natural es vivir solo, y es un gran problema para Alba, porque dices que nunca hemos sido pareja y pretendes que formemos una familia, pero es que
es que vas por libre. Entonces va por libre en el trabajo, va por libre en la vida, él tiene su cuadrilla, su familia, pero no vive ni con su abuelo ni con su hermano. Es decir, Sí. Kraken es muy autónomo y es un tipo que es gregario, que está bien con la gente, es sociable, o sea, no es un tipo asocial, pero es un tipo que se encuentra muy a gusto con sus rutinas. Y para mí eso es cuando una persona está madura, es cuando está a gusto estando sola. Y Kraken en ese sentido está muy maduro. O sea, no necesita a nadie porque él está bien con él. Algo que me ha gustado de esta novela mucho es que empiezas casi al lado de una ermita y terminas, digamos, como cerrando un giro, no voy a decir cómo terminas, pero como que cierras un ciclo. Sí, que eso sí. es algo que llama la atención. Sí, me gusta mucho que se repita la imagen de inicio. Alguna imagen de inicio del capítulo 1 siempre tiene que estar en el capítulo final. En este caso, por ejemplo, también cuando Alba le da la noticia del embarazo en el capítulo 1, él piensa en San Tirso como es el monte que está justo enfrente de Villaverde, y para él siempre es la evasión, ¿no? Subir a San Tirso y allí evadirse un poco de todo, de la realidad y de los problemas. Y en el último capítulo también dice, tengo que subir a San Tirso y tal. Es decir, me gusta que el personaje haya sufrido un arco de transformación a lo largo de toda la novela y veamos cómo ha cambiado con respecto a ese punto inicial, pero que algo de ese momento inicial se repita para que veamos todo lo que ha cambiado, así lo podemos comparar, ¿no? A mí me encantan los dos hackers que aparecen. Sí, Matu y Golden, sí. Pero también me gusta el tema de desconfiar de uno, desconfiar de otro, o sea... Claro, es que son los hackers, los que he conocido en la vida real, son muy, muy, muy paranoicos, son muy poco confiados, se fían muy poco de la gente, igual porque viven en un mundo bastante oscuro, bastante negro y donde tienen que tener mucho cuidado. Y son bastante sociales, realmente, ¿no? Entonces es normal que desconfíen los unos de los otros porque saben lo que pueden llegar a hacer el otro y saben hasta dónde puede llegar a saber de lo que está haciendo. Entonces, cuando eres consciente de... Ellos siempre dicen, cuanto más sabes, o sea, en el mundo de la informática, del hackeo, cuanto más sabes, más paranoico te vuelves, porque te das cuenta de que la amenaza es que es real. Y ellos siempre dicen, vivimos en Matrix, o sea, Matrix ya está aquí y todo lo que hagas, todos los pasos que des, pueden ser rastreados, ¿no? O sea, el que piensa que se puede meter en internet y no dejar rastro es una tontería, ¿no? Es mentira, es una ilusión. Entonces, los dos desconfían siempre. O sea, Matu siempre va a desconfiar de Golden y Golden de Matu, ¿no? Pero me gustaba mucho el contraste de, o sea, un niño prodigio de la informática que aparenta ser mucho más niño de lo que es, y una abuela, una yaya ya jubilada y tal, y que es un genio de la informática y de las primeras hackers que ha habido en el mundo, ¿no? Contrastarlos, esas dos generaciones, que se pueden llevar como 50 años, y contrastarlos en el mismo caso y meterlos una y otra vez en el mismo caso me parecía muy cocodrilo, ¿no? Digamos. ¿Qué símbolo dejarías tú en el balcón para llamar a...? Dejaría una pegatina de un Kraken blanco, un Kraken negro. No, puse una cruz porque era más sencillo, obviamente. No voy a poner un Kraken, no, porque es que tienes que entender que es un sitio por donde pasa toda Vitoria todos los fines de semana. O sea, la Plaza de la Virgen Blanca, 240.000 vitorianos pasan por ahí debajo todos los fines de semana cuando ya no tienes que ir al trabajo de lunes a viernes, ¿no? Entonces, el portal de Unai, donde vive Unai el tercero, es un sitio muy público, muy público. O sea, todo lo que haga él, si existiese de verdad, lo vería todo el mundo. Y él a su vez es un poco como vive en una atalaya, es decir, él ve la vida de toda una ciudad pasar delante de sus narices a todas horas. Si tuvieses que ser una hacker, ¿por dónde te sumergerías para encontrar la verdad como hace en ciertos aspectos? ¿O lo harías para hallar la verdad o le dejarías esa investigación a otras personas? Eso lo dejaría a otras personas. Yo cuanto más he aprendido de ciberdelincuencia, más asco me ha dado. O sea, más depravado y oscuro es todo lo de la deep web, la internet profunda y demás. Es realmente el infierno. O sea, realmente el infierno existe y todo lo peor existe y está ahí. Entonces, no me metería ni loca. O sea, se lo dejaría a quien tenga pues la solidez mental como para llevar lo que va a ver
y que no se lleve el trabajo a casa, porque esas imágenes no se te van a olvidar en la vida. Hay algunos momentos en el libro en el que no escuchamos lo que se dice y solo vemos imágenes. ¿Eso querías hacerlo por algún motivo para que simplemente el lector dijese me imagino lo que le ha dicho y ¡puf! Sí, quería... Son recursos narrativos que me parece que rompen el ritmo y que mantienen despierto al lector. O sea, si no metes un flashback, si no metes este tipo de giros y de recursos y tal que lo mantengan despierto, te va a salir una narración lineal y seguir 440 páginas, una historia de principio a fin, sin ningún tipo de artificio literario, se hace muy pesado hoy día, que todos tenemos una capacidad de concentración muy menguada, ¿no? Entonces hay que ir haciendo este tipo de guiños y de juegos y demás con el cerebro del lector. Y sobre todo con el cerebro del lector, que nos hagas desconfiar de todo el mundo. Sí, siempre. Y de lo que nos ha contado un personaje, de lo que nos ha contado el otro, de lo que nos ha contado el otro. Sí, eso en el cine lo hacen mucho y sabes lo del efecto Rashomon, ¿no? O sea, al contar un mismo acto desde el punto de vista de 4 personas, todos mienten, pero todos están contando algo que realmente ha pasado, ¿no? Y eso también jugaban los de Lost, los de Perdidos jugaban mucho con eso, ¿no? O otra serie que juega muchos de Affair, también con el punto de vista de 2 personas, y ves que hasta el color del vestido difiere en sus recuerdos, y dices, es el mismo vestido, ¿cómo puede ser, no? Entonces, en investigación criminal pasa mucho, y uno de los principios básicos de los policías es cuando, por ejemplo, se habla en las detenciones y demás, de cuando un testigo tiene que declarar, siempre unos principios básicos es el testigo no tiene por qué decir la verdad, a veces no queriendo, sino que sus recuerdos muchas veces no son fiables. Entonces no lo apuntes todo y pienses que es una verdad porque te fíes de él, porque puede que él mismo piense que está diciendo la verdad, pero los recuerdos no son fiables, ¿no? Entonces eso también quería transmitirlo en la novela, ¿no? Que los recuerdos que tiene cada uno no tienen por qué ser fiables, queriendo o sin querer. Si tuvieses que cambiar de profesión y de vida y desaparecer como hace cierto personaje y volver a reaparecer, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo haría? Pues ya he cambiado 3 veces de profesión, porque he sido óptico, he sido funcionaria, ahora soy escritora. No sé, me imagino que pues eso, pagaría en el mercado negro un nuevo pasaporte, cambiaría de identidad también físicamente y me iría a algún otro país. No lo sé, me imagino que llevaría una existencia bastante solitaria. No me mezclaría con la gente, ¿no? Intentaría ser autosuficiente y no mezclarme demasiado en sociedad. Si este libro fuese un plato típico de Vitoria o un postre, lo que sea, ¿qué tipo de plato sería para ti? Porque también vemos los momentos de vida cotidiana, de vamos a quedar, nos vamos a tomar una cerveza. Es que eso es muy vitoriano. Sí. Hombre, quería que el policía, el investigador, no sea solo alguien que trabaja las 24 horas del día y que no tiene otra vida y solo hablar del caso, por lo que hablábamos de que tienes que cortar un poco la continuidad del caso para refrescar, ¿no?, el interés del lector. Entonces, qué mejor que mostrar su vida en cuadrilla o su vida los fines de semana cuando va a Villaverde, está con el abuelo, con Germán y demás, ¿no? Y respecto a qué plato pondría, pues pondría unas chichiquis, por ejemplo, que le pueden pegar mucho a Kraken. Las chichiquis es un plato típico de allí, que es simplemente un chorizo. El chorizo se le quita las tripas y lo que queda dentro, eso se fríe. Tal cual, está buenísimo con pan, obviamente. Es buenísimo simplemente con unos huevos rotos por encima y demás, unos huevos fritos rotos, ¿no? Pero unas chichiquis es un plato muy vasto, muy de allí, y yo pienso que el abuelo se lo hace muchas veces y mi abuelo cocinaba muchas chichiquis y yo las comía mucho, ¿no? Y yo pienso que le pega mucho al carácter villaverdejo que tiene una.